Bueno, pues bienvenidos otra vez a otra cápsula del curso de Física 1 y vamos a ver ahora dos temas relativos a las aplicaciones de la segunda ley de Newton. Primero veremos algo relacionado con la definición de peso, o sea, peso de los cuerpos. Vamos a ver que hay una diferencia entre peso y masa y posteriormente veremos un poco de caída de cuerpos, la caída libre y la caída con velocidad inicial. Tratamos un poco este tema cuando analizamos qué representan los gráficos de velocidad contra tiempo y vamos a ver nuevamente su utilidad para describir dos fenómenos: la caída libre que desde los tiempos poco antes de Galileo pues ya se estaba estudiando. El propio Galileo realizó estudios sobre la caída libre y sobre la velocidad inicial. Vamos a ver en este caso, cuando el cuerpo tiene velocidad inicial, que es muy útil el análisis en un diagrama, calcular el área bajo la curva entre comillas que se forma para encontrar la distancia recorrida. Bien, entonces vamos a pasar con nuestro primer tema, el peso de los cuerpos. Generalmente uno tiene la tendencia a confundir peso y masa. En el lenguaje común, peso y masa los usamos como equivalentes. Incluso hasta en la medicina se tiene sobrepeso o se tiene un peso bajo. Pero en la física, peso y masa son conceptos diferentes. No es lo mismo peso que masa. Masa ya estuvimos viendo en la primera unidad con la definición de las unidades del sistema internacional, que antiguamente se definía como el contenido de un cilindro, pero que esa definición pues cambió hace un año y ahora se define en términos de algo que se llama constante de Planck. Sin embargo, para fines didácticos podemos seguir considerando que es un patrón. De hecho, cuando uno va al comercio y todavía se usan balanzas granatarias, tienen diferentes cilindros que están calibrados en kilogramos, gramos, etc., dependiendo la precisión de la balanza, y ese es el patrón que hacemos como referencia comercial al concepto masa. En la actualidad el concepto científico ya es un poco más complicado porque tiene que ver con la estructura de la materia. Pero repito, para fines prácticos todavía podemos considerar un patrón físico para definir la masa. Sin embargo, el peso sí es diferente. Recordemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, aquí interviene el concepto masa y el concepto aceleración para definir una fuerza. La aceleración, recordemos que la definimos como el cambio que experimenta la velocidad en función del tiempo. Luego entonces, si la velocidad se mantiene constante, es decir, si v no cambia, o sea, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, entonces el cambio en las velocidades es cero y por lo tanto la aceleración es cero. En este caso implica que la fuerza es igual a la masa por cero. Esto es igual a cero. ¿Qué se deduce de esa expresión? Que cuando un cuerpo se mantiene con velocidad constante, como en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que analizamos en clases anteriores, quiere decir entonces que si la velocidad es constante, no cambia, entonces la fuerza es igual a cero. Es decir, sobre un cuerpo que se mantenga con una velocidad constante, no hay fuerzas
desequilibradas actuando sobre él. Puede haber fuerzas equilibradas, pero la suma total de las fuerzas es la esencia de la segunda ley de Newton. En este caso, si es igual a cero, implica que el cuerpo se mantiene con una velocidad uniforme. De la misma forma, si un cuerpo se mantiene con velocidad uniforme, podemos tener la garantía de que sobre él no actúan fuerzas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la aceleración es diferente de cero? Este es el caso que vamos a analizar. Entonces, ya establecimos una primera definición, un recuerdo de la definición de la segunda ley de Newton. Escribiéndolo ahora en magnitudes, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Bien. Habíamos comentado que existen diferentes fenómenos donde se presenta la aceleración, visto como un cambio en la velocidad. Un vehículo, avión, carro, barco, etc., en general está cambiando su velocidad, la incrementa, la disminuye, se detiene, etc. Por lo tanto, sí está sufriendo cambios en la velocidad con respecto al tiempo y podemos decir que tiene una aceleración. Ya se analizó el caso en que la velocidad se mantiene constante, entonces no habría un cambio de velocidad y por lo tanto no sería un sistema acelerado. Entonces, hay diferentes tipos de sistemas acelerados. Cuando Galileo y sus contemporáneos allá por el siglo XVII analizaron la caída de los cuerpos, pues eso incluso lo podemos nosotros verificar empíricamente. Entre mayor fuera la altura a la que dejamos caer un cuerpo, mayor es el efecto cuando llega al suelo, cuando se estrella. Si tenemos objetos rígidos como bolas de cañón, con las que en ese momento se experimentaba generalmente, pues no pasaba que a lo mejor la bola se estrellara cuando ya caía de una gran altura o el suelo sufriera algún pequeño daño. Sin embargo, si ahora nos remitimos a cosas que hagan evidente el efecto de la gravedad, pues podremos elegir nosotros un vaso de vidrio. Si hubiera niños por ahí, pues no lo hagan en casa, ¿no? Porque se puede romper el vidrio y se puede uno cortar. Bueno, ¿qué pasa si dejamos caer un vaso de vidrio a una altura pequeña de unos 10 centímetros? Lo soltamos y si el vaso es made in China, hecho en China, pues a lo mejor se estrella, no es de muy buena calidad, pero esperamos que con esta pequeña caída no se rompa. ¿Qué pasa en cambio si ese mismo vaso, made in China, hecho en China, lo dejamos caer ahora, pero desde una altura de 1 metro? Tengan la seguridad de que al caer ya no habrá vaso, sino fragmentos del vaso. Uno podría decir, uno lo puede verificar esto. Se llevaría 2 vasos, uno estrellado quizá y otro roto. Ahora, ¿por qué sucede esto? Desde el punto de vista de la física, ya habíamos comentado que en el fenómeno de caída libre estamos observando un incremento en la velocidad. De manera que a una altura pequeña, el cambio de velocidad desde 0 hasta un valor determinado que experimenta el vaso es más pequeño que el cambio de velocidad que experimenta desde la altura de 1 metro hasta el suelo. Por eso en este caso se rompe, porque la velocidad con la que impacta es mayor. Esto entonces nos está diciendo algo. Primero, que
cambia la velocidad. En este caso la velocidad inicial en ambos casos es 0, pero la velocidad aquí, velocidad 1, y acá la velocidad 2, la velocidad 1 es mayor en el vaso que cae de mayor altura que la velocidad del vaso que cae a menor altura. Esto entonces nos está diciendo que la altura de alguna forma es un parámetro determinante para la velocidad. No nos fijemos ahora en la altura, sino vamos a tratar de ver qué sucede con la velocidad. Entonces, esta velocidad inicial, empíricamente podemos decir que es mayor a la velocidad del vaso que cae a menor altura por el efecto que observamos simplemente en el vaso. Ahora, hay otra circunstancia, y aquí esto se sabe desde tiempos de Galileo. Galileo realizó varios experimentos en que dejaba caer objetos a diferentes alturas, y él encontró una relación de proporcionalidad cuadrática entre la distancia recorrida, este símbolo así medio raro como semiabierto, significa proporcionalidad. Galileo encontró que la distancia es directamente proporcional al cuadrado del tiempo, es decir, es una relación cuadrática, y el mismo Galileo pudo deducir que la velocidad es proporcional, en este caso, en el fenómeno de caída libre, al tiempo. Eso desde tiempos de Galileo ya se sabe. Podríamos hacer ahora el experimento, medir por ejemplo la posición del cuerpo con respecto al tiempo y obtener una relación similar. Lo mismo si quisiéramos encontrar la velocidad. Centrémonos en esta relación de proporcionalidad. Y ahora nos va a ayudar lo que estuvimos estudiando con el concepto de ecuación de la recta. Recordatorio rápido. Si una cantidad y es directamente proporcional a otra variable, en este caso a x, entonces significa que existe una relación del siguiente tipo: y es igual a una constante por x. C es un valor constante, 1, menos 1, 0.5, 8, etc., ¿no? Cualquier número natural. Esta es, matemáticamente hablando, una relación de proporcionalidad directa. Regresemos a nuestro caso. Entonces, si la velocidad es directamente proporcional al tiempo, significa que la velocidad es igual a una constante por el tiempo. Pero ya habíamos analizado cuando se estudió el concepto de aceleración, que la aceleración la definimos como el cambio que experimenta la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, si hay una relación de proporcionalidad directa entre la velocidad y el tiempo, ¿qué significa eso? Que cuando grafiquemos la velocidad contra el tiempo, vamos a obtener una recta. Vamos a centrarnos en el caso más fácil, en este. Una recta que comienza en el origen, que no necesariamente, vamos a ver en el siguiente caso, no necesariamente tiene que empezar en el origen. Entonces, en este caso, decimos que la aceleración es constante. Y por lo tanto, en un fenómeno como la caída libre, la aceleración es constante. En la caída libre, esta aceleración se representa con la letra g, que es la constante
de aceleración gravitacional. En la Ciudad de México, estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar, tiene un valor de 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Ya habíamos visto que esta unidad significa que la velocidad metros sobre segundo, casi de 10 metros sobre segundo, está aumentando cada segundo. Es decir, que si un cuerpo en caída libre tarda un segundo en caer, va a llegar con una velocidad de 9.78 metros sobre segundo. Si tardara 2, entonces va a llegar con una velocidad del doble. Eso lo estudiamos en el video clase de la aceleración. Entonces, dado que en la caída libre la aceleración es constante, en la física se define entonces, recordando otra vez que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, el efecto de la aceleración gravitacional lo definimos con el concepto de peso, que vamos a representar con la letra P. El peso lo vamos a definir entonces como el producto de la masa. ¿Por qué aceleración? La aceleración gravitacional. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, una persona tiene una masa de 10 kilogramos, es un niño, nosotros es difícil que tengamos esa masa, podemos calcular el peso como 10 kilogramos por la aceleración gravitacional, 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el peso de esta persona es de 97.8 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esta unidad, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, equivale a un newton, que se representa con la letra N. Es una unidad derivada que mide fuerza. Entonces es de 97.8 newtons. Por lo tanto, aquí vemos la diferencia entre masa y peso. El peso entonces se refiere a una fuerza. En el caso de la aceleración gravitacional, ¿qué fuerza? Pues la fuerza que está ejerciendo el planeta sobre un objeto, una persona, un cuerpo de determinada masa. Ustedes habrán visto que los astronautas en la Luna pueden dar saltos más grandes que en la Tierra. ¿A qué se debe eso? Bueno, la física lo explica así. En la Luna, la aceleración gravitacional es aproximadamente la sexta parte del valor que tiene en la Tierra. Por lo tanto, la fuerza que ejerce la Luna sobre nosotros, si estuviéramos nosotros en la Luna, sería de la sexta parte que está ejerciendo sobre nosotros la Tierra. Por lo tanto, si nosotros podemos saltar hacia adelante sin ser atletas 1,5 metros, pues en la Luna podríamos sextuplicar esa distancia, podríamos dar saltos más grandes. Obvio, allá no hay atmósfera, no hay oxígeno, pues tendríamos que tener oxígeno, un traje adecuado para bajas temperaturas, en fin. En otros planetas del sistema solar, como en Júpiter, pues la aceleración gravitacional es mayor que la aceleración en la Tierra. Y por lo tanto, si estuviéramos en Júpiter, sentiríamos una fuerza enorme sobre nuestro cuerpo. Quizá nuestro cuerpo no resistiría esa fuerza porque nosotros estamos acostumbrados a solamente el valor de 9.78 metros sobre segundo cuadrado como aceleración gravitacional.
Esta aceleración se puede simular, ya sea que disminuya o aumente, por ejemplo en las acrobacias de vuelo o en los entrenamientos de los astronautas. Cuando, por ejemplo, un avión hace una trayectoria circular, el valor de la aceleración depende mucho del radio y de la velocidad del avión. Eso es algo que vamos a ver más adelante, que si describe una trayectoria circular, la fuerza centrípeta, es decir, dirigida al centro, que estaría experimentando un avión. Y en ese caso, buscando los valores adecuados de la velocidad y del radio, pues podríamos tener múltiplos de la constante de gravedad, es decir, valores superiores a la gravedad. Allí a veces se entrenan los astronautas para poder que su cuerpo se acostumbre a los cambios súbitos en el valor de la gravedad. Esto, por ejemplo, a la larga, así como los buzos que se meten a las profundidades y con los años, bueno, luego tienen problemas en las retinas, etcétera, le pasa también a los pilotos, sobre todo a los pilotos de combate, como cambian a veces repentinamente de velocidad, pues la fuerza sobre sus cuerpos es muy grande y entonces pueden venir problemas de presión arterial, desprendimiento de retina, etcétera, ¿no? O incluso en los fluidos del cuerpo, que se cambien simplemente a una velocidad enorme, pues también trastorna hasta el sistema nervioso, de orientación, en fin. Entonces, ya definimos que el peso es igual a la masa por la constante de aceleración gravitacional. Esta constante de aceleración gravitacional es una en el planeta Tierra, tiene otro valor en la Luna, uno diferente en el Sol y en general en cada cuerpo del sistema solar. Más adelante, cuando veamos la ley de gravitación universal de Newton, vamos a ver que este valor de la gravedad pues va a depender de la masa del planeta, de su radio ecuatorial y de una constante que es la constante de gravitación universal. De momento, solo nos vamos a concentrar en la definición de peso. Entonces, la segunda ley de Newton tiene una de sus primeras aplicaciones en esta definición. Si nosotros conociéramos la gravedad en cada cuerpo del sistema solar, podríamos nosotros encontrar nuestro peso. Por lo tanto, ahora que ya sabemos esto, vamos a poder distinguir que el peso es diferente de la masa. Y aunque en medicina, en dietética, se sigan usando como sinónimos, pues ustedes ya van a saber que desde el punto de vista de la física son conceptos diferentes. Bien. Entonces vamos al segundo tema. Ya vimos una de las primeras aplicaciones, que es el peso de los cuerpos. Y ahora vamos a ver la distancia recorrida por un cuerpo en caída libre. Como dijimos al principio de la exposición, ese problema pues fue analizado desde el siglo XVII por Galileo y por otros autores. Nuestra ventaja actual en el siglo XXI es que contamos con método de filmación, registro de tiempo, cronómetros, etc. En esa época no. En esa época tuvieron que ingeniarse los diferentes autores como Galileo para encontrar pues un péndulo, usarlo como reloj, usar otras facultades como las facultades musicales para sincronizar la caída del objeto con las oscilaciones del péndulo, etc. Una labor muy compleja
que pues tiene una historia muy interesante, pero que aquí no la vamos a analizar. Vamos entonces a ver cuál es la distancia que recorre un cuerpo. Vamos a llamarle a esta distancia D en caída libre. Es decir, caída libre, ¿qué significa? Que nosotros dejamos caer un cuerpo sin añadirle velocidad. Simplemente lo dejamos caer en forma libre y por eso se le denomina caída libre. Técnicamente es que su velocidad inicial es cero. Entonces, ¿qué sabemos para encontrar esta velocidad? Ya dijimos, cuando estábamos analizando la cuestión de peso, que la velocidad es directamente proporcional a la aceleración por el tiempo y que esta aceleración es la constante de aceleración gravitacional. Esta es la expresión algebraica entonces que nos dice que la velocidad es directamente proporcional al tiempo y que la constante de proporcionalidad es la constante de aceleración gravitacional. Vamos a recurrir ahora al método gráfico para encontrar esa distancia, recordando que en un diagrama velocidad-tiempo, independientemente de la forma de la recta, la curva, etcétera, que tengamos, el área, en este caso, bajo la curva, esta área representa la distancia recorrida por el móvil. Entonces, habíamos hecho en videos clase anteriores, el análisis dimensional y vemos que esta área, si la velocidad está en metros sobre segundo y el tiempo en segundos, al multiplicar dimensionalmente velocidad por tiempo, obtenemos metros sobre segundo por segundo metros, es decir, obtenemos una longitud, que es la distancia recorrida por el cuerpo. Bien, entonces, recordando esta definición y la de velocidad, vamos ahora a representar en el plano cartesiano, en un diagrama, en una gráfica, la velocidad contra el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo queda representada esta ecuación? Velocidad es igual a constante de aceleración gravitacional G por el tiempo en este diagrama. Pues muy fácil. Ya sabemos que cuando hay relación de proporcionalidad directa entre dos variables, quiere decir que son linealmente dependientes. Dicho de otro modo, que al graficarlos tenemos una recta. Así de sencillo. Y esta recta entonces representa la velocidad es igual a la gravedad, que es la constante, por el tiempo, por la variable tiempo. Luego entonces, si para cualquier tiempo, vamos a llamarle t, puede ser t final, t inicial, etc. Aquí es importante, iniciamos del tiempo cero, y observen, esto corresponde a un tiempo cero, este punto, pero además también a un valor inicial, ¿de quién? De la velocidad igual a cero. Es decir, en este caso, si recordamos la definición y los elementos de la recta, en este caso la ordenada al origen es cero, por lo tanto la velocidad inicial es cero, y estamos en el caso que nos ocupa, en forma correcta, es decir, la caída libre, donde dijimos que la velocidad de un objeto es cero, es decir, no lo impulsamos hacia abajo o hacia arriba, porque entonces ya le estaríamos dando una cierta velocidad. Vamos a calcular esta área. Entonces la que se forma al tiempo t y
a una velocidad v, puede ser velocidad final, etc. Entonces, ¿cuál es el área achurada o sombreada en esta figura? Pues vemos que se forma un triángulo rectángulo. El área, en geometría, del área de un triángulo rectángulo es igual al producto de la base por la altura sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Pues observen que geométricamente este es un rectángulo. Si fuera un rectángulo, el área sería simplemente la base por la altura. Pero es la mitad del rectángulo, por eso es sobre 2. ¿Cuánto vale la base? La base es este caso, de 0 a t, y la altura es de 0 a b. Es decir, la altura vale la velocidad y la base vale el tiempo. Por lo tanto, esta área es igual a la velocidad, o el tiempo por la velocidad, es igual tiempo por velocidad que velocidad por tiempo entre 2. Bien, pero ahora observen esto. ¿Quién es la velocidad en un fenómeno de caída libre? Pues es la gravedad por el tiempo. Luego entonces, si sustituimos el valor de la velocidad en esta ecuación, entonces esta área que dijimos que es la distancia es igual a ¿quién? A gravedad por tiempo, la que está aquí, por el tiempo sobre 2. Luego entonces la distancia recorrida es igual a la gravedad. Tiempo por tiempo es tiempo al cuadrado sobre 2. Y entonces esta es la fórmula o modelo matemático que ustedes encuentran en cualquier libro de cinemática o de mecánica, que la distancia recorrida por un cuerpo en caída libre es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Un ejemplo muy sencillo. ¿Cuál sería la distancia recorrida en un segundo por un cuerpo que cae en forma libre? Pues nada más sustituimos. Distancia es igual a la gravedad, 9.78 metros sobre segundo al cuadrado, por un segundo al cuadrado, sobre 2. Entonces la distancia es 9.78, y vamos con el análisis de las unidades. Metros, un segundo al cuadrado es 1, al multiplicar por 9.78 queda 9.78. Segundos al cuadrado, nos quedaría aquí segundos al cuadrado, que se cancelan con segundos al cuadrado de acá. Entonces nos quedan 9.78 metros sobre 2 es la distancia recorrida. Aproximadamente unos 4, aquí serían, sí, unos 4.3 metros, casi 4 aproximadamente. Si aquí fueran 980 serían 4 metros. Es decir, si un cuerpo cae libremente, en un segundo recorre una distancia de unos 4.4 metros. Entonces, aquí ya tenemos la expresión matemática para la distancia. Y si nos pidieran encontrar la velocidad de ese cuerpo en un segundo, pues partimos de que la velocidad es la gravedad por el tiempo. Entonces, en un segundo, ¿cuál es la velocidad de ese cuerpo? Pues sencillamente sustituimos los 9.78 metros sobre segundo al cuadrado por un segundo. Esta velocidad es de 9.78 metros, aquí son por segundo sobre segundo al cuadrado. Segundo sobre segundo cuadrado es el inverso de
el segundo, o segundo sobre segundo por segundo, se cancela uno de ellos y nada más nos queda 1 sobre segundo. Por lo tanto, esta velocidad es de 9.78 metros sobre segundo. Es decir, que el cuerpo recorre cerca de 4,5 metros en un segundo y su velocidad es casi de 10 metros sobre segundo. Por lo tanto, como dijimos en otro video, en casi un segundo de vuelo, la velocidad de un cuerpo desde cero se incrementa hasta 10 metros sobre segundo. Ya vimos que, pues, un objeto que estuviera cayendo y que su vuelo en caída libre tardara un segundo, pues llegaría con una velocidad de un corredor olímpico. El problema es que se estrellaría contra el piso, siendo generalmente los efectos devastadores. Como ya dijimos en otro video, ese es precisamente el peligro de las caídas. Entre mayor sea la altura, uno llega con mayor velocidad y obviamente pues se perjudica el esqueleto, en fin, ¿no? En caso de que caiga una persona. Si cae un objeto, pues por eso hay colección generalmente en las casas y cuando hay niños de objetos rotos, por uno y por otro lado de la casa. Bien, y finalmente vamos a ver el segundo caso. ¿Qué sucede si ahora no hay caída libre, sino que a un cuerpo le añadimos una velocidad inicial? Es decir, ¿qué sucede si la velocidad inicial es diferente de cero? Porque ya vimos que equivale a decir que no suelto el plumón, sino empujo el plumón. Entonces ya le di yo una velocidad inicial. ¿Cuál sería en ese caso tanto la velocidad del cuerpo, la velocidad final, cuando llega al suelo? ¿Cuál sería en ese caso la distancia que recorre ese cuerpo? Entonces, aparentemente es un problema complejo, pero si recurrimos nosotros a las gráficas y otra vez obtenemos el área bajo la curva, pues vamos a ver que ese ya no se vuelve un problema complejo, sino un problema geométrico de calcular, en este caso, dos áreas y sumarlas. Bien, vamos entonces a nuestro diagrama velocidad contra tiempo. Ya sabemos, lo vamos a representar aquí en azul. En caída libre, sencillamente la velocidad es la gravedad por el tiempo. Pero aquí no estamos con la caída libre, ya la analizamos. ¿Qué sucede ahora si la velocidad inicial es distinto de cero? Pues nada más vamos a suponer que esa velocidad es positiva, es decir, que le damos el impulso hacia abajo y no es negativa. Entonces, no partimos del origen, sino que al tiempo cero ya hay un determinado valor de velocidad inicial. Con esto ya cumplimos la condición que nos piden. Sea 3, sea 4, sea 5 metros sobre segundo, centímetros sobre segundo, no nos importa el valor. Simplemente estamos analizando este caso. Y bien, ¿y cómo va a ser la relación? Pues ya tenemos entonces el valor inicial. En la caída del cuerpo, otra vez, estamos suponiendo que la velocidad es directamente proporcional al tiempo. Luego entonces, una relación de proporcionalidad directa nos dice que la variable velocidad y la variable tiempo son linealmente dependientes. Geométricamente se traduce en que al graficar velocidad contra tiempo obtenemos una recta con diferente inclinación, no necesariamente la misma que esta, pero si es la misma, si la constante es de aceleración, es la constante de aceleración gravitacional. Entonces vamos a borrar la de caída libre y vamos a analizar este caso. Entonces, otra vez, recordamos que el área bajo la curva representa la distancia total recorrida.
Vamos a fijarnos en un punto arbitrario del tiempo, que lo vamos a llamar t, y en un punto arbitrario de la velocidad, que en este caso va a ser la velocidad final. Entonces, nos fijamos, vamos a hacer el análisis de la recta de aquí hacia acá, y vean que en los puntos que estoy señalando se forma un trapecio. En principio, al calcular el área de este trapecio, ya tendría la solución del problema, es decir, el área bajo la curva que representa la distancia total recorrida. Como a lo mejor no me acuerdo cuál es la expresión matemática para encontrar el área de un trapecio, vamos a hacer el siguiente truco. Dividimos una figura geométrica, de manera que aquí tengo el área 1, y aquí tengo, en otro color, el área 2. El área total, que es la distancia recorrida, es igual al área 1 más el área 2. Sigue siendo la misma área del trapecio, nada más que dividida. Entonces vámonos por partes. Vamos a calcular esta área. Este es un rectángulo. Entonces, esta primera área, ¿cuánto vale? El área 1. Ese es el producto de la base por la altura. ¿Cuánto vale la base? La base vale de 0 a t, vale t, el valor del tiempo. ¿Cuánto vale la altura? Que en este caso es de 0 a, aquí es importante, velocidad inicial. Entonces, el área 1 vale el producto de t por v o de vi por t, es decir, la velocidad inicial por el tiempo. Ya tengo entonces el valor del área 1. Me falta calcular el valor del área 2. Y aquí observen, vamos a remarcar, aquí en otro color, este es otra vez un triángulo rectángulo. ¿Cuál es su área? Pues el área 2 va a ser igual al producto de la base por la altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base? La base vale el tiempo. ¿Cuánto vale la altura? Aquí necesito fijarme con cuidado. Este punto es v1, la velocidad inicial. Este punto es la velocidad final. Por lo tanto, esta altura, ¿cuánto vale? Pues vale la diferencia de la velocidad final menos la velocidad inicial. Por lo tanto, es el tiempo por la diferencia de velocidad final menos velocidad inicial sobre 2. Ahora, vamos a recordar la definición de la aceleración. La aceleración dijimos que es el cambio que experimenta la velocidad entre el intervalo de tiempo o el cambio que experimenta el tiempo. Por lo tanto, aquí, ¿cuánto vale la aceleración? Pues la aceleración vale la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo final, que este va sin subíndice, menos, ¿quién? El tiempo inicial. Y ojo, aquí empezamos de 0 al tiempo 0. Por lo tanto, el tiempo final es igual a 0. Y entonces la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Si ahora despejo velocidad final menos velocidad inicial, ¿qué me queda? Pues me va a quedar que velocidad final, es decir, la diferencia de velocidades o delta, va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Entonces, en este caso, ¿qué voy a tener? Sustituyo.
el área 2 es el tiempo, y en vez de velocidad final menos velocidad inicial, voy a escribir lo que obtuve acá. Aceleración por el tiempo, y todo esto sobre 2. Reagrupo. Aceleración por tiempo es tiempo cuadrado sobre 2. Entonces ya tengo el área 2, y recordando que el área 1 es sencillamente la velocidad inicial por el tiempo, sumo las dos áreas, área 1 más área 2, y esto va a ser la distancia total recorrida. Entonces la distancia total recorrida es el área 1, la velocidad inicial por el tiempo, más el área 2, la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta es la expresión general para encontrar la distancia recorrida por un móvil que comienza con una velocidad inicial. Si en particular estamos en el caso que analizamos de caída de un cuerpo, si la aceleración es igual a la aceleración gravitacional, entonces la distancia total recorrida es la velocidad inicial que tiene el cuerpo por el tiempo más la aceleración gravitacional, aquí es g, por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta es la ecuación para encontrar la distancia recorrida por un móvil que cae con una velocidad inicial, y recordemos que la ecuación para la velocidad, en este caso sería velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Recordemos que esta ecuación sale ¿de dónde? Sale de la definición de la pendiente, que en este caso es la constante de aceleración gravitacional, definida como velocidad inicial menos velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo final, que es t, menos el tiempo inicial, que es 0. Por lo tanto, si despejo esta ecuación, queda gravedad por el tiempo es velocidad final menos velocidad inicial. Paso sumando este término a la izquierda y me queda velocidad inicial más gravedad por el tiempo es igual a velocidad final. Acuérdense que hay conmutación, y entonces velocidad final es velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Estas dos son las ecuaciones a las que hemos llegado. Y por lo tanto, en síntesis, para la caída libre, la velocidad que recorre un cuerpo es sencillamente la gravedad por el tiempo, y la distancia recorrida es la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y para la caída con velocidad inicial diferente de 0, la velocidad final es la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, y la distancia recorrida es la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Este conjunto de 4 ecuaciones son muy importantes a la hora de resolver casi cualquier tipo de problema en la cinemática. Entonces, por eso hay que tenerlas presentes, sobre todo cuando vayamos a resolver problemas. Entonces, estas ecuaciones y la definición del peso
como el producto de la masa por el valor de la aceleración gravitacional son el resumen, la síntesis de lo que vimos en esta clase video. Entonces, bueno, esto es todo en cuanto al tema de algunas aplicaciones de la segunda ley de Newton, y nos vemos en la siguiente cápsula clase de video. Hasta pronto.